producir las hormonas, y exocrina porque va a producir enzimas digestivas para el proceso de la digestión. Ahora, es un órgano retroperitoneal que se localiza por detrás del estómago. Tiene un peso aproximado de 60 a 70 gramos y está conformado por una cabeza, un cuerpo y una cola. Se considera una glándula mixta porque les mencioné que era exócrina y endocrina. Exócrina porque va a producir las enzimas digestivas a través de los ácidos pancreáticos que van a segregar esas enzimas y el bicarbonato a través del conducto principal de Wilson, que va a ir a vaciar justamente a la ampolla de Butler y desembocará junto con el colero, que es proveniente desde la vesícula biliar y del conducto hepático procedente del hígado. ¿Cómo va a estar inervado esta glándula endocrina que es el páncreas? Por el sistema nervioso parasimpático y simpático. El sistema nervioso parasimpático a través de los nervios vagos, que es el 10º par craneal, procedente del tronco del encéfalo. Este nervio vago va a estimular la secreción de las células productoras de hormonas, en especial la secreción de la insulina a través de las células beta. Ahora, el sistema nervioso simpático a través del plexo celíaco va a inervar el páncreas, ¿ya?, inhibiendo la secreción o producción de la insulina o de las hormonas propias del páncreas. Una le estimula y la otra le inhibe, ¿ya? Bien, viendo un poco la estructura anatómica, histológicamente el páncreas está conformado de esta manera. En la parte externa presenta estos acinos pancreáticos. Los acinos pancreáticos son células productoras de enzimas digestivas. Estos acinos pancreáticos lo vamos a estudiar en sistema digestivo. Ahora lo que estamos estudiando en la unidad 1, sistema endocrino. Entonces vamos a hablar exclusivamente de estas células que son los islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans están conformados alrededor de 1 a 2 millones de islotes de Langerhans. Y el 60% de esa totalidad constituyen ser células beta, productoras de insulina. Un 25% de esa totalidad conforman ser células alfa, productoras de glucagón. Un 10% representan a las células beta, productoras de somatostatina. Y un 5% corresponde ser a células PP, que es productora del polipéptido pancreático. Acá tienen un cuadro de lo que justamente les hablé hace un momento. Todas las células que corresponden ser los islotes de Langerhans, alfa, beta, delta, PP y E. El alfa corresponde ser un 25% de esa totalidad de los islotes de Langerhans, que va a producir glucagón, principal hormona de las células alfa. Las células beta, dijimos que entre un 55 a 60% en su mayoría son células beta y son productoras de insulina principalmente. Las células delta, productoras de somatostatina, se consideran un 1% de los islotes de Langerhans. Las células PP, productoras del polipéptido pancreático, corresponden un 5%. Y las células E o endocrinas, productoras de grelina, corresponden un 3%. Bien, ¿dónde y cómo se sintetiza la insulina? La insulina
se sintetiza primeramente por una transducción en el RNA mensajero como una preprohormona, o sea, es una hormona inactiva que no tiene todavía función. Esa preprohormona, aquí en la imagen A, pasa al retículo endoplásmico rugoso. En los ribosomas, esta preprohormona se convierte en prohormona o llamada también proinsulina, donde la cadena alfa y la cadena beta está unida a un péptido C. Esa es la estructura química de la proinsulina. Todavía es una hormona inactiva. Esta proinsulina a su vez sufre otra modificación post-traduccional, que eso la convierte en insulina. ¿Por qué? Porque este péptido C que unía la cadena alfa y beta se separa y conforma a ser la insulina. Ahora sí es una hormona activa. Esta insulina pasará al aparato de Golgi para que sean encapsuladas o empaquetadas por estos gránulos secretores o llamados también vesículas secretoras, donde van a ser almacenadas la insulina cuando el organismo o el cuerpo lo requiera. La insulina que está almacenada en estas vesículas, para su liberación va a requerir de un estímulo, y ese estímulo va a ser un segundo mensajero como el calcio intracelular o ya sea el adenosín monofosfato cíclico, que va a estimular a estas vesículas secretoras que contienen gran cantidad de insulina a adherirse a la membrana celular para ser liberadas por exocitosis. De esa manera se libera la insulina al torrente sanguíneo. La insulina se considera un polipéptido. Bien, una vez la insulina es liberada a la sangre, esta va a circular por la sangre y va a actuar en su órgano o célula blanca. Para que la insulina sea liberada, aquí les voy a explicar con esta imagen. Esta es una célula beta propia del páncreas. ¿Cómo es que la insulina que está encapsulada o empaquetada en estas vesículas o gránulos secretores se libera? Bien, las células beta y la mayoría de las células del cuerpo humano presentan un transportador GLUT2. Este transportador GLUT2 es un transportador de la glucosa. Se dice que la glucosa es el principal estimulador para la liberación de la insulina. Entonces, cuando hay altas concentraciones de glucosa en sangre, hace que esa glucosa pueda difundir al interior de la célula beta a través de este transportador GLUT2. Inmediatamente la glucosa es fosforilada por la enzima fosforilasa y llevada a la mitocondria. La mitocondria genera una energía en ATP, incrementando el adenosín trifosfato y por tanto bloqueando o inhibiendo los canales de potasio, por el cual eso produce una despolarización en la membrana celular, permitiendo abrir los canales de calcio por voltaje. Al abrir los canales de calcio por voltaje, el calcio extracelular entra a la célula beta y el calcio que ingresa se difunde al interior, más el calcio liberado del retículo endoplásmico, permiten actuar como segundos mensajeros para estimular a estos gránulos secretores a adherirse a la membrana celular y de esa manera liberar la insulina a la circulación sanguínea. Ese es el proceso de estimulación para que la insulina
pueda ser liberada a la sangre. Gracias, el principal es la glucosa, quien lo estimula a la célula beta para que produzca y libere insulina. Bien. Una vez liberada ya la insulina a la circulación sanguínea, ¿dónde va a actuar? Va a actuar en todas las células del cuerpo humano. Como la insulina es una hormona dentro de la clasificación químicamente polipéptido, entonces se tiene que unir a su receptor de membrana. Las proteínas y los polipéptidos se unen a su receptor de membrana. Ese receptor de membrana de la insulina, al unirse la insulina, forman el complejo hormona-receptor. Y este receptor de la insulina generalmente es un heterotetrámero que presenta una cadena o puentes de disulfuro que presentan estas pequeñas esferas rojas y también estas esferas más agrandadas que es fosfato. La proteína que fosforiliza es el receptor, el sustrato 1 receptor de la insulina, que también cuando la hormona, en este caso la insulina, se une a su receptor de la insulina, produce una activación inmediata de esos puentes de disulfuro a través de la fosforilación, ya que este receptor se fosforila a sí mismo y también a esta proteína llamado sustrato 1 del receptor de la insulina. Y de esa manera va a desencadenar varios efectos o deseñalización intracelular. Bien, por ejemplo, la insulina, cuando hay una deficiencia de la insulina, generalmente aquellas hormonas que van a estimular a los adipocitos a la lipólisis o una degradación de triglicéridos, por tanto va a haber una liberación excesiva de ácidos grasos libres a la sangre. Esos van a ser conducidos a la célula hepática, que es el hepatocito. Esos ácidos grasos libres hacen que la acetilcoenzima A sea deficiente y no pueda unirse al oxalacetato, que normalmente hace eso para poder para poder inducir a la lipogénesis. Pero cuando hay deficiencia o ausencia de insulina, esa acetilcoenzima es débil, no se une al oxalacetato y hace que esta acetilcoenzima A llegue a formar acetoacetato dentro de la mitocondria del hepatocito y por tanto da como resultado acetona. Las cetonas son los cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos, cuando son producidos de manera excesiva y pasan a la sangre, se pueden utilizar como una segunda reserva de energía, sí, pero cuando circulan de manera excesiva son muy tóxicos y dañinos para el organismo. Bien, entonces, resumiendo, la insulina se considera una hormona hipoglucemiante. ¿Por qué? Porque disminuye la glicemia. ¿Cómo va a disminuir la glicemia? Regulando el metabolismo de los hidratos de carbono. Sabemos que el producto final metabólico de los hidratos de carbono es la glucosa. Y lo que hace la insulina es permitir distribuir y que la glucosa pueda ingresar a todas las células del cuerpo humano. O sea, en otras palabras, la insulina es la llave maestra para que la glucosa pueda entrar al interior de las células, excepto en el tejido cerebral. No necesita de la insulina ya el tejido cerebral para que la glucosa pueda atravesar el interior de la célula.
También regula el metabolismo de los lípidos porque induce a la lipogénesis, a la formación de nuevos lípidos, lipoproteínas y triglicéridos. Y para que sean almacenados los triglicéridos en el tejido adiposo. Y por otra parte también regula el metabolismo de las proteínas. ¿Por qué? Porque estimula la síntesis de nuevas proteínas a partir de aminoácidos. Los órganos blancos o dianas donde va a actuar la insulina va a ser el hígado, el músculo esquelético y el tejido adiposo. La vida media que va a tener la insulina es de 3 a 5 minutos, bastante corto. Y se considera una hormona, además de hipoglicemiante, anabólica. Anabólica, que significa constructiva, que ayuda a almacenar la glucosa en forma de glucógeno como reserva. Cuando estamos en un estado de ayuno, o sea, no hemos consumido alimento, la célula beta secreta menos insulina y eso hace que movilice los lípidos y aminoácidos del músculo, lo cual necesitan un combustible para poder generar energía. Y al no haber glucosa, porque no hemos consumido alimentos, entonces lo van a utilizar de los cuerpos cetónicos, gracias a los ácidos grasos libres degradados del tejido adiposo y de los aminoácidos, lo que se denomina el ciclo de Krebs, la gluconeogénesis. Ahora, cuando hay ingesta de alimentos, obviamente la glicemia se eleva, entonces va a haber una secreción de insulina aumentada, lo cual la insulina va a reducir la movilización de depósitos de combustible como son la movilización de los lípidos y los aminoácidos de los músculos y va a ayudar a que la glucosa sea distribuida en todas las células del cuerpo humano y también sea almacenada en forma de glucógeno en el hígado para nuestras reservas cuando estemos en un estado en ayuno. ¿Cuál es la importancia de esta hormona? Que mantiene la concentración plasmática de glucosa dentro de los límites estrictos y sobre todo para que el sistema nervioso central reciba un aporte continuo de glucosa, ya que el sistema nervioso central, el tejido cerebral, es el órgano que gasta mucha energía, más energía que los demás órganos, el tejido cerebral y el tejido muscular. Ya. Ahora, además de la glucosa, también hay otros componentes que van a inducir a su secreción, a su liberación de la insulina. Está la galactosa y la manosa, que son otros derivados de los hidratos de carbono. Está también algunos aminoácidos como la arginina y la leucina o pequeños cetoácidos procedentes del ciclo de Krebs o del ciclo de ácido nítrico. O ya sea la fructosa, que son todas estas sustancias o componentes que van a estimular la liberación de la insulina, pero la principal es la glucosa. Bien, entonces, ¿qué acciones o funciones generales va a tener la insulina? Vamos a ir paso por paso explicando su función de la insulina. Va a tener una función paracrina porque va a inhibir la secreción de las células SS y glucagón, o sea, va a inhibir a las células alfa para que no produzca glucagón. No se puede al mismo tiempo estimular ambas células. ¿Por qué? Porque el glucagón es hiperglicemiante y la insulina es hipoglicemiante. Entonces, una de las funciones de la insulina es paracrina
inhibe a su célula vecina, pero de un tipo diferente, que es la célula alfa y las células SS. Ahora, a nivel del músculo esquelético, la insulina, a través del GLUT4, el GLUT4 es el transportador que se localiza en la célula muscular. ¿Y qué es lo que va a hacer la insulina? Va a inducir a varias vías metabólicas donde van a actuar varias enzimas. Por ejemplo, una vía metabólica es la glucogénesis, donde se activa una enzima llamada exocinasa y el glucógeno sintasa, que ayuda a formar glucógeno a partir de la glucosa. Ahora, induce la otra vía metabólica, que es la glucólisis. Va a hacer que a través de la enzima glucosinasa degrade a través de enzima la glucosa para llegar a formar ácido pirúvico o ácido láctico. Por otra parte, induce la síntesis proteica, o sea, induce la movilización de varios aminoácidos para que sean depositados en el tejido muscular. Y eso también ayuda a hipertrofiar el músculo. Ahora, ¿qué va a inhibir la insulina? Va a ir en contra de la glucogenólisis. Si va a estimular la formación de glucógeno, no puede degradar el glucógeno. Aquí les voy a explicar con esta imagen. Esta es una célula muscular, ¿ya? Estamos hablando del tejido músculo-esquelético. El receptor de membrana propio de la insulina, cuando la insulina se une a su receptor de membrana, eso permite la activación del GLUT4. Este GLUT4 es liberado y permite que la molécula de glucosa que está circulando en la sangre pueda ser absorbida y transportada a través del GLUT4. El GLUT4 es un transportador de la glucosa 4 que se localiza también en la membrana gracias a la activación de del complejo hormona receptor, insulina y su receptor de membrana. De esa manera entra la glucosa al interior de la célula muscular. ¿Qué es lo que sucede dentro de la célula? Dijimos que inducía varias vías metabólicas. Una de ellas es la síntesis del glucógeno, la glucogénesis. Y la glucosa, a través de la glucosa 1-fosfato, y la glucosa 1-fosfato va a dar lugar a formar glucógeno. De esa manera se almacena y se tiene una reserva de glucosa en el tejido muscular. Ahora, por otra parte, su otra vía metabólica que induce la insulina dentro del tejido muscular es que la glucosa tiende a sufrir una reacción catabólica enzimática. Aquí tenemos varias enzimas que actúan degradando a la glucosa para llegar a formar piruvato o ácido pirúvico. Por una parte, esa vía se llama glucólisis, es la segunda vía metabólica que realiza la insulina. Ahora, la tercera vía metabólica dentro del músculo es la lipogénesis. La lipogénesis, que a nivel de la mitocondria, este piruvato va a ser utilizado para que la acetilcoenzima A se une al oxalacetato del ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs para que pueda formar ácidos grasos o enzima A y de esa manera pueda sintetizar triglicéridos. A eso se denomina lipogénesis. Bueno, esto generalmente en la célula del tejido adiposo, que es el adipocito, se va a producir. Va a ayudar a que se sinteticen nuevos triglicéridos gracias a la formación de los ácidos grasos.
Y también a nivel del músculo va a inducir el metabolismo de las proteínas, o sea, la síntesis, a la formación de nuevas proteínas a partir de aminoácidos. Bien, en el tejido adiposo, como les dije, también existe un transportador de glucosa 4 llamado GLUT4. En el músculo, en el tejido adiposo es GLUT4, en las células beta es GLUT2. Por tanto, ¿qué es lo que va a hacer la insulina en el tejido adiposo? Va a estimular la formación de triglicéridos, va a inducir a la glucólisis, o sea que va a utilizar ya sea el ácido pirúvico para la formación de triglicéridos, porque dentro de las mitocondrias de las células adipositas van a generar ácidos grasos y para justamente sintetizar nuevos triglicéridos. Induce a la formación o síntesis de lipoproteína lipasa, hidroliza a los triglicéridos circulantes y los convierte en ácidos grasos y luego a triglicéridos. A nivel cerebral, la insulina va a disminuir el apetito. Va a actuar a nivel del hipotálamo, ya que está el centro regulador del hambre y la saciedad, disminuyendo el apetito. Bien. En el hígado, ¿qué es lo que va a hacer la insulina? Lo mismo, aquí tenemos una imagen del hepatocito, que es la célula hepática del hígado. Cuando la insulina se une a su receptor de membrana, genera una activación del GLUT2 para que la glucosa que circula en la sangre sea difundida y pueda ser transportado a través de este GLUT2 al interior de la célula. La primera vía metabólica es la formación de glucógeno. La glucosa es utilizada y a través de las enzimas van a llegar a formar glucógeno, síntesis de glucógeno. La segunda vía es la glucólisis. Esta glucosa va a ser degradada por estas enzimas hasta llegar a formar piruvato, similar al del tejido muscular, es la misma vía. También va a inducir a la lipogénesis, va a utilizar el piruvato que fue degradado de la glucólisis a nivel de la mitocondria del hepatocito. Ese ácido pirúvico va a permitir que forme acetilcoenzima A y esta acetilcoenzima A se unirá al oxalacetato del ciclo de Krebs para que llegue a formar los ácidos grasos y estos ácidos grasos sinteticen y formen los triglicéridos. Para formar los triglicéridos se requieren 3 ácidos grasos libres más un glicero. De esa manera se sintetizan los triglicéridos. Y por otra parte va a inducir a la síntesis proteica movilizando los aminoácidos para formar nuevas proteínas. Aquí tienen un resumen general de la insulina. Es un polipéptido porque contiene 30 cadenas de aminoácidos. Va a actuar en el hígado, en el tejido muscular y en el tejido adiposo. Es sintetizado por las células beta, regula la concentración plasmática de glucosa, tiene una vida media de 3 a 5 minutos, se considera una hormona anabólica. Aquí tienen todas las funciones que les he mencionado hace un momento, su proceso de acción a través de los receptores de membrana y los transportadores de glucosa. Y cuando hay una deficiencia o un exceso de insulina, por ejemplo, cuando hay una hiposecreción de insulina, llamamos la enfermedad diabetes mellitus, o por una hipersecreción de insulina puede ser causado secundaria a un tumor pancreático propio de las células beta.
a la otra hormona, glucagón. La insulina y el glucagón son las dos hormonas que van a regular la glicemia. De estas dos hormonas depende el mecanismo de compensación de los niveles de azúcar en la sangre. El glucagón se considera una hormona hiperglicemiante. ¿Por qué? Porque va a elevar la glucosa. Va a actuar en el hígado, en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco y en el tejido adiposo. Tiene una vida media similar a la de la insulina de 3 a 6 minutos. Se considera una hormona catabólica porque generalmente va a producir degradación para liberar glucosa a la sangre. ¿Y cómo es que se sintetiza? Generalmente en el gen, en el cromosoma 2, se produce una transducción del ARN mensajero. Se sintetiza como una preprohormona o preproglucagón, o sea, una hormona sin actividad, inactiva. Pero esta preprohormona se convierte en prohormona. Se convierte en prohormona cuando pasa al retículo endoplásmico rugoso. Y durante ese paso sufre de una modificación donde esta prohormona en el retículo endoplásmico rugoso pasa al aparato de Golgi y a través de las células alfa de los islotes pancreáticos se convierte en glucagón, ya como hormona activa. Y esta hormona también se considera polipéptido. Por tanto, todas hormonas proteicas y polipeptídicas se almacenan o son empaquetadas en las vesículas o gránulos secretores. Y estas van a ser empaquetadas hasta cuando el organismo lo requiera. Cuando las células alfa liberan al glucagón, ya a la circulación sanguínea, el glucagón va a actuar en su órgano diana, que dijimos que era el hígado, principalmente en las células hepáticas. El glucagón, ¿qué es lo que va a hacer? La hormona se une a su receptor de membrana, conforman el complejo hormona-receptor. Esto permite la activación del adenilato ciclasa. Esta activación del adenilato ciclasa en la membrana celular aumenta la transcripción del adenosín monofosfato cíclico en el citoplasma, permitiendo incrementar la activación de la proteinasa A. Esta proteinasa A, por una parte, va a iniciar la fosforilización. Esa fosforilación de enzimas es que la enzima B va a ser la forma inactiva de la enzima y la enzima A va a ser la forma activa de la enzima, permitiendo que induzca a la glucogenólisis. O sea, esta enzima A va a inducir a que quiebre o degrade el glucógeno para liberar glucosa a la sangre. Y por otra parte, el incremento de la proteinasa A va a permitir que se active la fosfolipasa C y por tanto, por reacción enzimática, dará lugar a un aumento de la gluconeogénesis, o sea, a la formación de glucosa a partir de sustancias no glucosídicas, o sea que va a utilizar aminoácidos y ácidos grasos para llegar a formar glucosa y de esa manera liberar a la sangre. Por eso el glucagón se considera hiperglicemiante, porque va a liberar glucosa a la sangre y de esa manera va a incrementar. Tiene dos vías metabólicas, gluconeogénesis y glucogenólisis.
Bien, esto es lo mismo que les expliqué cuando el glucagón se une a su receptor de membrana. Dijimos que activaba la adenilato ciclasa transmembrana. Eso hacía que convierte el ATP en adenosín monofosfato cíclico, activando a su vez a la proteiquinasa A. Esta proteiquinasa A inicia la fosforilación de las enzimas. ¿Para qué? Para dar lugar al metabolismo de la glucosa, para que llegue a formar glucosa. Por una parte, dijimos que el glucógeno era degradado por reacción enzimática. El glucógeno fosforilasa degrada el glucógeno para que dé lugar a la glucosa 1-fosfato, y esta la glucosa 6-fosfato, y por tanto dará como resultado la glucosa, y es así como se libera a la sangre. Ahora, la gluconeogénesis es que utiliza un aminoácido, o ya sea un ácido graso, lo utiliza para la síntesis de la glucosa hasta formar glucosa y poder liberar a la sangre. Bien, entonces sus acciones principales del glucagón a nivel hepático va a ser la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la oxidación de los ácidos grasos y la cetogénesis. O sea que a nivel del hepatocito también se va a estimular la síntesis de cuerpos cetónicos para la utilización de una energía secundaria cuando hay deficiencia de glucosa. Bien. Aquí tenemos una célula hepática donde el glucagón se une a su receptor de membrana, y eso permite la activación de la adenilato ciclasa. El ATP se convierte en adenosín monofosfato cíclico, activando a la proteiquinasa A. Esta proteiquinasa A inicia la fosforilación enzimática para que dé lugar a la glucogenólisis, a la gluconeogénesis y a la formación de los cuerpos cetónicos, que es la cetogénesis. Y aquí tienen un resumen de esta hormona, que es el glucagón. También se considera polipéptido porque contiene 37 cadenas de aminoácidos. Actúa principalmente en el hígado. Es sintetizado por las células alfa del páncreas. Se considera una hormona catabólica con una vida media de 3 a 6 minutos y va a regular las concentraciones de glicemia junto con la insulina, ya que el glucagón va a aumentar las concentraciones de glucosa en el plasma. Pasando ahora a otra hormona, como son la somatostatina. Esta generalmente se sintetiza por las células delta del páncreas, también por las células del intestino y del hipotálamo. ¿Recuerdan la somatostatina del hipotálamo? ¿Qué hacía? Inhibidora. ¿De quién? De crecimiento. Muy bien, es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Ahora, además de eso, ¿qué va a hacer? Va a inhibir también la producción de insulina y del glucagón. La somatostatina, además de inhibir la hormona del crecimiento, también inhibe la liberación del glucagón y de la insulina. Se considera un polipéptido, ya. A nivel del hipotálamo predomina 14 cadenas de aminoácidos, por tanto es un péptido. Las células D del intestino y las células delta del páncreas predominan 28 cadenas de aminoácidos, por tanto es una hormona polipeptídica o peptídica. Se sintetiza en el gen, en el brazo largo del cromosoma 3. El ARN mensajero codifica como una preprohormona que contiene
116 cadenas de aminoácidos, o sea, es una proteína. Proteica. Pero luego tiende a perder aminoácidos, convirtiéndose en una prohormona, pero sigue siendo inactiva hasta convertirse en una hormona activa, que es la somatostatina. ¿De cuántas cadenas de aminoácidos? 28. 28, porque estamos hablando de las células delta del páncreas. ¿Cuál va a ser la función de la somatostatina? Va a inhibir la secreción de múltiples hormonas. Ya sabemos que una de ellas es la hormona del crecimiento. Otra que va a inhibir es a la insulina. Va a inhibir al glucagón, va a inhibir a la gastrina, va a inhibir al péptido intestinal vasoactivo y a la tirotropina también. Bien, la gastrina y el péptido intestinal vasoactivo lo vamos a ver en sistema digestivo, que ayudan con el proceso de estimulación durante la digestión de los alimentos. Bien, entonces, ¿cómo va a estar regulado la glicemia? Por la insulina y el glucagón. Cuando los niveles de azúcar en sangre es alto, entonces hace que se estimule a las células beta del páncreas. ¿Para qué? Para que libere insulina. La insulina dijimos que va a hacer que distribuya esa glucosa excesiva que está circulando por la sangre y lo distribuye al interior de todas las células del organismo, como ser el tejido muscular, riñón, grasa o tejido adiposo. Y por otra parte va a llevar al hígado para que lo almacene en forma de glucógeno. Y de esa manera el nivel de azúcar disminuye. Ahora, cuando el nivel de azúcar en sangre es bajo, cuando no hemos consumido alimentos, se estimula a las células alfa del páncreas para que ésta libere glucagón. El glucagón va a actuar específicamente en el hígado, produciendo una glucogenólisis, una quebra del glucógeno para liberar glucosa a la sangre. Y de esa manera se eleva el nivel de azúcar en la sangre. Uno va a elevar y el otro va a disminuir. Por eso se consideran las hormonas reguladoras de la glicemia. El polipéptido pancreático es otra de las hormonas pancreáticas sintetizadas por las células PP. Se considera un péptido de 36 cadenas de aminoácidos. Generalmente tiene una función neta en el sistema digestivo, porque va a actuar regulando las funciones exocrinas del páncreas. O sea, va a estimular a los acinos pancreáticos para que produzcan las enzimas digestivas y el bicarbonato. Regula las funciones biliares, o sea, va a estimular la liberación de la bilis para el proceso digestivo de degradación de las grasas o emulsificación de las grasas. Y también se cree que ralentiza la absorción de alimentos. La mielina se libera junto con la insulina por las células beta y también tiene un efecto propio del sistema digestivo, porque disminuye el vaciamiento gástrico, la motilidad gastrointestinal después de comer. Eso da una sensación de saciedad, o sea, de llenura, de ya no consumir más alimentos. La grelina va a ser lo opuesto. Como la mielina es la que nos da saciedad, la que nos da ese placer ya de llenura y de no consumir más alimentos, la grelina va a ser lo opuesto. Esta grelina va a ser sintetizada por las células E del páncreas y también sintetizada por las células del fondo gástrico.
Generalmente la grelina induce al apetito y al vaciamiento gástrico, por tanto es la hormona del hambre, que cuando nosotros no consumimos por muchas horas alimentos, la grelina se libera por las células E y por las células gástricas para que estimule al hipotálamo, el centro del hambre, y de esa manera nosotros tengamos apetito y podamos ir a buscar los alimentos que deseemos consumir. Muy bien, está todo correcto, han entendido hasta aquí, para que pasemos a la diabetes mellitus, que es una patología, una enfermedad muy frecuente en nuestro medio. A nivel mundial se considera una enfermedad crónica, ya que justamente se da por una deficiencia de la insulina. Bien, tenemos la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Existen otras clasificaciones más, pero yo les voy a explicar de solamente dos de ellas, ya las más comunes, las más frecuentes. La diabetes mellitus tipo 1 generalmente no tiene una predisposición o un predominio de sexo, puede ser tanto varón o mujer, tanto en el varón como en la mujer. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 es más predominante en las mujeres, sobre todo en las mujeres con sobrepeso u obesidad, aunque también en los varones con sobrepeso u obesidad. Ahora, en la diabetes mellitus tipo 1 se observa en personas jóvenes, menores de 30 años de edad. En cambio, la diabetes tipo 2 en individuos mayores de 40 años de edad. En la diabetes mellitus tipo 1 la aparición es brusca, mientras que en el tipo 2 es mucho más lento, porque se adquiere. Ahora, en la diabetes tipo 1, generalmente la constitución del individuo es delgado, mientras que en el tipo 2 es obeso o con sobrepeso. La propensión a la cetosis, o sea, la formación de cuerpos cetónicos en la diabetes tipo 1 es la complicación más frecuente ya en la diabetes tipo 1, mientras que en la diabetes tipo 2 no. El tratamiento insulínico dependiente en la diabetes tipo 1 es indispensable, mientras que en el tipo 2 no. Aquí puede existir un tratamiento farmacológico ya en base a medicamentos, pero ya cuando esta diabetes se ha prolongado y se ha vuelto una resistencia a la insulina por parte de las células del cuerpo humano, entonces algunas personas tienden a introducir como una terapia la insulina, obviamente que va a ser inyectada. Ahora, la causa en la diabetes tipo 1 generalmente es genética, está asociado por una alteración del cromosoma HLA, donde hace que existan también autoanticuerpos que hacen que destruyan a los islotes de Langerhans, o sea, en especial a las células beta. Y al destruir a estas células betas no va a haber producción de insulina. Por tanto, en la diabetes tipo 1 no hay insulina, no hay producción de insulina. Por eso son insulinos dependientes, todos los días tienen que inyectarse para poder suplir las necesidades diarias y puedan vivir estos pacientes. En cambio, en el tipo 2
puede ser sí hereditario, ¿ya? O ya sea adquirido por el sobrepeso o la obesidad, por un trastorno alimentario. Bien, fisiológicamente, ¿dónde está el problema para que se desencadene la diabetes mellitus? En la diabetes mellitus tipo 1 no va a haber insulina. ¿Por qué? Porque las células beta están destruidas. Dijimos que una de las principales causas era de causa autoinmunitaria, o sea, de autoanticuerpos que destruyen a las células beta productoras de la insulina. Y al no haber insulina circulando en la sangre, obviamente la glucosa va a estar elevada. Y al estar elevada, y si no hay insulina, no va a poder la insulina unirse a su receptor de insulina de membrana. Por tanto, no va a haber esa señal de activación del GLUT4 para que las moléculas de glucosa puedan ingresar a la célula. En cambio, en la diabetes tipo 2 hay una resistencia a la insulina. Hay insulina, sí, hay producción de insulina, sí, pero en poca cantidad. Cosa que aquí los receptores de insulina se fijan, pero existe una mala o un defecto de señalización que hace que el GLUT4 no pueda captar a la glucosa y difundirla dentro de la célula. Aquí el defecto está en la señalización. Bien, ¿cuál va a ser los signos y síntomas inicialmente? Tenemos las 4P: polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Polidipsia quiere decir un aumento del consumo de líquidos, va a haber mucha sed. Polifagia, va a haber un aumento del apetito, mucha hambre. Pérdida de peso, porque va a haber una lipólisis acelerada. Pérdida del tejido adiposo o del tejido graso. Y va a haber, les dije, polifagia, polidipsia, poliuria. Va a haber un aumento en la frecuencia y volumen urinario. ¿Ya? Estos son los signos y síntomas típicos de una diabetes mellitus, sea 1 o 2. Bien, las complicaciones. Obviamente la diabetes mellitus va a afectar tanto la microcirculación como la macrocirculación. Va a afectar los pequeños vasos sanguíneos como los de mediano y gran calibre. Por ejemplo, las arterias a nivel que irrigan lo que es la retina del globo ocular van a ser afectadas a lo largo del tiempo, produciendo una retinopatía diabética. Y eso va a hacer que el nervio óptico tienda a destruirse y por tanto desencadene la ceguera o la pérdida de la vista en el individuo. Otra de las complicaciones es la enfermedad cardiovascular. A nivel del corazón, cuando hay mucha producción de cuerpos cetónicos, hay muchos ácidos grasos libres circulando en la sangre, más la hipercolesterolemia, pueden llegar a formar placas ateromatosas en la pared de las arterias y producir una obstrucción en la circulación sanguínea de estas arterias cardíacas y por tanto desencadenando un infarto agudo de miocardio. Ahora, a nivel renal, la nefropatía diabética, igual a nivel del glomérulo, el glomérulo es quien va a filtrar todos los componentes de la sangre, lo que sirve y lo que no sirve.
los pequeños vasos sanguíneos, que son las arteriolas del glomérulo, van a quedar afectados y muy dañados, haciendo que produzca primero una insuficiencia renal aguda, luego una insuficiencia renal crónica, hasta un fallo renal. Las neuropatías, van a existir una alteración en los nervios periféricos, ya en la inervación periférica, lo cual va a haber pérdida de la sensibilidad. Cuando estos pacientes diabéticos tienden a lesionarse o a realizarse una herida cortopunzante en el pie, no van a sentir dolor, no van a sentir, perdón, un momento, discúlpeme. Las neuropatías, cuando hay una pérdida de la sensibilidad, ya la inervación periférica hace que los individuos con diabetes mellitus no sientan dolor cuando se lastiman tal vez con un objeto cortopunzante, y eso es tan peligroso que al no sentir dolor por esa herida, la herida generalmente sigue su curso, ¿cierto? Y se puede infectar. En los diabéticos la cicatrización es muy lenta, por tanto va a hacer que el pie se convierta en un pie diabético. ¿Por qué? Porque al no haber una cicatrización adecuada, no haber la infección va a continuar y se puede gangrenar. La gangrena son células ya muertas del tejido del pie, de la piel, o sea, va a morir la piel, va a morir el músculo, va a morir los vasos sanguíneos, ya no va a haber vascularización, irrigación, y eso puede ascender, esa infección puede ascender hasta perder o ser amputado el pie o la pierna de este individuo. Bien, ¿cómo va a ser el tratamiento? Los insumos necesarios importantes que tienen que tener el diabético tipo 1 sobre todo es la insulina, NPH, un glucómetro para poder medir diariamente su glicemia, las agujas, obviamente algodones esterilizados, la jeringa o ya sea una pluma de insulina, las tiras reactivas para poder medir la glicemia, las lancetas que ayudan a justamente pinchar en las yemas de los dedos para que en las tiras reactivas se coloquen las gotitas de sangre y se pueda introducir al glucómetro y de esa manera se pueda medir la glicemia. Hay 4 pilares indispensables para el tratamiento y control de la diabetes tipo 1. Para el diabético insulino dependiente, que es el tipo 1, va a necesitar obviamente de su insulina, ejercicio físico, una buena alimentación balanceada, mientras que en el diabético tipo 2, obviamente el ejercicio físico, la alimentación balanceada, el glucómetro tanto para ambos, para la medición de la glicemia diaria, medicamentos ya orales en el diabético tipo 2, la monoterapia oral, o primeramente se inicia por escalones, ¿no? Una dieta y ejercicio cuando el paciente es prediabético. Cuando es prediabético, solamente con ejercicio físico y una buena dieta se puede disminuir la glicemia sin necesidad de introducir medicamentos. Pero si ya está en una diabetes ya diagnosticada, se inicia una monoterapia oral. Si esto se prolonga y se complica, se hace una combinación de medicamentos orales hasta la introducción de la insulinoterapia. Muy bien, entonces terminamos con